Bendiciones, hermanos en Cristo, sean bienvenidos cada uno de ustedes a este nuevo video y un nuevo mensaje que quiero compartir con cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es un honor para mí acercarme a cada uno de ustedes para ministrar, ¿verdad?, con el Evangelio sus vidas. Y hoy quiero compartir una palabra maravillosa que se encuentra en el libro de Génesis acerca de la historia de Jacob y de Esaú. La palabra de Dios nos enseña en este libro de los Génesis que todo comenzó cuando Isaac se casó con una mujer llamada Rebeca. Esta mujer, dice la palabra, no podía concebir hijos y llegó a tanta aflicción en ella que le gritaba a su esposo llamado Isaac para que le diera hijo y le decía: dame hijo, si no me muero. Entonces llegó un punto donde Isaac, ¿verdad?, ora por su esposa y Dios le concede, ¿verdad?, y le escucha su oración y le concede a esta mujer quedar embarazada de su primer hijo, que en esta ocasión iban a ser dos, no iba a ser uno solo. Pero cuando esta mujer, su embarazo le iba creciendo, estos niños iban creciendo dentro de su estómago adentro, habían conflictos. Cuando ya ellos estaban desarrollados, esta mujer comenzó a tener guerras y no podía descansar. Esta mujer tenía dentro de ella unos conflictos tan terribles porque estos muchachos, que eran dos, reñían dentro de su estómago, y esta mujer tenía un calvario dentro de ella porque el problema que ella tenía ahora era insoportable. Ella ya no podía soportar esos pleitos y esa guerra dentro de su vientre, tanto que esta mujer entró en un desespero, según la palabra nos deja entender, hermanos, que ella se atreve y va a consultar directamente a Jehová para preguntarle qué era lo que estaba pasando dentro de ella. Entonces, cuando el Señor le relata el estado y la condición en la que ella se encuentra, de que no solo había un niño adentro, sino que habían dos, y le relata a ella toda la historia, el desenlace, cómo ella había quedado embarazada de mellizos y que iban a nacerle dos, y que habían dos pueblos y dos naciones dentro de ella. Pero Dios le dice de que el mayor serviría al menor. Entonces esta mujer se regresa a su casa ya con un poco más de paz, sabiendo lo que ella cargaba dentro de sí. Pero este hombre llamado Isaac, en el tiempo de que se le acercaba el momento de bendecir a su hijo primogénito Esaú, este hombre llama a Esaú, su primogénito, dice la palabra, para bendecirle. Y entonces le dice: Esaú, hijo mío. Y él responde: heme aquí, padre. Levántate, le dice este hombre llamado Isaac a Esaú, su hijo, a su primogénito, y vete y toma tu arco y tus flechas y vete al campo a cazar una presa y prepárame un guiso, así como tú lo sabes hacer y así como me gusta a mí comer de tu mano. Entonces, este varoncito llamado Esaú tenía un talento en su vida, que era preparar buenos platillos, buenos guisos. Era un buen cocinero. Y a Isaac, su padre, le gustaba cómo Esaú le cocinaba, ¿verdad?, sus guisos, sus sopas, sus caldos, como usted le quiera llamar en su país. Y este hombre tenía un sazón impresionante. Dios le había dado el arte no solo de cazar, sino de preparar su propio alimento. Entonces este hombre, sorprendido por las palabras de Isaac, su padre, se levanta y se va rápidamente al campo, toma su arco y sus flechas y se va en busca de esa presa para luego venir, prepararle el guiso a su padre y darle de comer, y luego recibir lo que él seguramente, con el paso de los días y de los años, había anhelado tanto, que era la bendición de su padre, porque la bendición por ser primogénito traía muchos privilegios. Número uno, era el mayor y recibía doble porción por ordenanza del Dios Todopoderoso. El primogénito recibía doble porción de la herencia de su padre. Entonces, el menor, ¿verdad?, o los menores hijos nacidos después del primogénito tenían que estar bajo la sombra de su hermano mayor. Entonces, a nadie le gustaba ser el segundo. Nadie quería ser el segundo, pero aquí no se trata de quién quiere ser el segundo o quién quiere ser el primero, sino que se trata de a quien Dios escoja para que sea el primero. Porque ciertamente estos dos muchachos, Esaú nace primero, pero Jacob nace después. Y el día que Isaac
llama a Esaú para decirle de que fuera al campo a cazar una presa para él y después le iba a dar la bendición. En ese preciso momento, quizás su mujer iba pasando, Rebeca va pasando y escucha este diálogo tan íntimo entre padre e hijo. Su padre, que amaba a Esaú, quería darle la bendición a Esaú, y esta mujer, su esposa, va pasando por ahí y escucha la platiquita que se tenía el padre y el hijo. Entonces ella se da prisa y va en busca de su hijo Jacob y le dice: levántate y ve allá en medio de las manadas y tómate unos cabritos, porque Isaac va a bendecir a Esaú y yo quiero que tú obtengas esa bendición. Esto le pareció tan descabellado a Jacob, hijo de su madre, cuando escuchó esta declaración que esta mujer le estaba haciendo, porque él sabía que era imposible de que él se hiciera pasar por su hermano Esaú. Vamos a ver, conforme a la palabra, por qué este hombre se estremeció cuando su madre le dijo la siguiente declaración: que se levantara y que tomara o que tratara de usurpar, de robar el lugar de su hermano mayor llamado Esaú. Génesis capítulo 27, verso 9 al 11, dice la palabra del Señor: ve ahora el ganado y tráeme de ahí a 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño. La palabra de Dios dice que en el nacimiento de estos varones había una enorme diferencia entre ellos, no solo en su aspecto físico, sino en la forma de comportarse de cada uno de ellos. Esaú, por su parte, dice la palabra de Dios que era hombre velloso y le gustaba la cacería, le gustaba salir al campo y cazar presas y preparar sus propios manjares de comida. Pero Jacob, dice la palabra, era un hombre lampiño, era un niño lampiño, y era un hombre calmado, aquietado, y le gustaba pasar en la casa, en las carpas con su familia, pastoreando ovejas. Entonces, había una enorme diferencia entre la forma de ellos físicamente y la forma como estos varones vivían delante de la presencia de Dios y de sus mismos padres. Uno era un hombre feroz y el otro era un hombre muy paciente, muy calmado, que era Jacob. Entonces, cuando su madre, Rebeca, le dice a Jacob: levántate y toma 2 cabritos del rebaño de las cabras y tráemelos, y yo le preparo vianda a tu padre para que él te dé la bendición. Entonces este hombre se encuentra en un conflicto, en el conflicto más grande de su vida, y dice: madre, pero ¿cómo yo voy a ir y voy a tratar de engañar a mi padre si Esaú, mi hermano, es un hombre muy velloso y yo un hombre lampiño? ¿De qué manera? Pero aquí miramos, según el pasaje bíblico, que esta mujer pide de que le traigan 2 cabritos del rebaño. ¿Por qué? Porque esta mujer tenía un plan, porque para suplantar a Esaú no solo tenía que cubrirlo por la parte delantera, sino que también por la espalda, porque Esaú estaba cubierto de vello, por donde sea que lo palparan era solo puro pelo este hombre. Entonces, para hacerle una túnica que simulase el cuerpo de Esaú, esta mujer tuvo que matar a 2 cabritos que seguramente estaban pequeños, de 1 año. Entonces, con esa piel ella logra hacer un vestido, una camisa, y se la pone a su hijo menor Jacob para que vaya y reciba esa bendición. Entonces nos preguntamos, la palabra de Dios dice de que Isaac amaba a Esaú porque era su primogénito, pero esta mujer amaba a Jacob, y entonces aquí están en una guerra, en un conflicto, el padre y la madre con respecto a quién se debe bendecir. Pero a Rebeca le parecía buena idea de que esta bendición se la llevara Jacob, su hijo segundo, su hijo menor, y no se la llevara a Esaú. Quizás esta mujer tenía sus razones y quizás ella pensaba de que era un desperdicio el bendecir a su primogénito, y en su lugar ella decide de que esa bendición debe ser traspasada a su hijo segundo. Pero ¿será que esta mujer sabía algo que Jacob no sabía? ¿Será que esta mujer sabía algo que el mismo Isaac no sabía y que el mismo Esaú no sabía? Esas son las preguntas que nos debemos hacer, porque esta mujer toma ese arrebato e incita a su hijo que vaya a recibir una bendición, cuando el riesgo era muy grande, hermanos, porque si Isaac, que ya estaba viejo, que ya no podía ver porque se habían agravado a causa de su edad a la vista,
si hubiera descubierto a Jacob, no le hubiera dado bendición, aunque era su propio hijo, pero seguramente lo hubiera maldecido por tratar de quitarle el derecho a su hermano, por tratar de usurpar un lugar que no le pertenecía. Entonces este era un riesgo tan terrible. ¿Qué era lo que esta mujer sabía que Isaac no sabía, que Jacob no sabía, que Saúl no sabía? ¿Qué era lo que esta mujer traía dentro de sí? Tal vez era porque este Jacob era su hijo amado, su consentido, y porque ella no estaba tan apegada y familiarizada con Esaú. ¿Qué era lo que tenía Esaú que no le gustaba a su madre? Que su madre procuró quitarle esa bendición y dársela a Jacob. Estas son las preguntas que surgen cuando nosotros leemos este libro. Pero poco a poco, cuando vamos entrando en el desarrollo de esta historia y en el desenlace, vamos a encontrar textos que nos enseñan el por qué esta mujer trata de impedir de que Esaú reciba esa bendición. Entonces, cuando entró ese dilema en Jacob, sabiendo de que era imposible hacer esa hazaña, tratar de fingir el pasarse por su hermano Esaú, este hombre dice en el verso 12 de este mismo pasaje de Génesis capítulo 27, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Entonces, este hombre estaba tan lleno de temor y tan impactado en su corazón que me imagino que toda su carne temblaba de arriba abajo, porque él no se podía entender en su mente, en su humanidad, no le cabía a él la idea de llegar ante su padre y tratar de fingirse un hombre que ante los ojos de él era tan diferente, porque era un hombre tan velloso y él un hombre tan lampiño que Jacob no tenía ni un vello en todo su cuerpo, seguramente, salvo en la cabeza. Pero en el resto del cuerpo este hombre era lampiño y Esaú, su hermano, era un simio, lo podemos decir en sentido natural. Era un hombre muy peludo, como decimos nosotros, ¿verdad? En nuestro español, en nuestro lenguaje. Entonces, la enorme entre estos dos varones era diferente. Entonces, hasta incluso dice la palabra de Dios que el olor de cada uno de ellos era diferente. Esaú olía a hierba, olía a monte, olía a campo. Pero este hombre olía quizás ahí a su casa, a los cabritos que tenía en su casa. Pero los perfumes, los olores corporales de estos dos muchachos eran diferentes el uno del otro. Tanto que Isaac solo se acercaba y olía a cada uno de ellos y sabía quién era quién. Entonces, hay una esencia que cada uno de nosotros particularmente cargamos delante de la presencia de Dios. Dios nos ha dado a nosotros, ¿verdad?, una esencia, una unción seguramente en el Espíritu, que Dios solo se acerca a nosotros, o nosotros solo nos acercamos a la presencia, y Él, aunque no tenga sus ojos abiertos, Él sabe quién somos cada uno de nosotros, porque Él ha puesto marca en su iglesia, en cada uno de nosotros. Pero lo que yo les quiero ministrar no va en torno a lo que acabo de decir, sino acerca del conflicto que encierra esta historia. Porque esta mujer empuja a su hijo menor a que vaya y reciba una bendición, y que vaya y trate de robar un lugar que no le pertenecía a este muchacho. Este muchacho le dice a su madre: quizás mi padre me descubra y yo sea tenido por burlador y reciba maldición en lugar de recibir una bendición. Entonces esta mujer atrevidamente, miramos cómo le responde a este su hijo, y le dice la siguiente declaración. Y su madre respondió hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Porque después de que esta mujer originalmente le había dado la orden a este muchacho que fuera al rebaño y trajera a estos cabritos, este muchacho se quedó platicando con ella un buen tiempo y le dijo: madre, yo no lo puedo hacer. Y quizás riñeron el uno y el otro. Y entonces llegó a un punto donde este hombre le dice: no, madre, quizás mi padre me va a maldecir. Pero esta mujer, para tratar de quitarle ese peso y ese cargo de conciencia a Jacob, que seguramente en ese su momento él tuvo, esta mujer le dice: bueno, hagamos algo. Si te maldice, que esa maldición caiga sobre mí, hijo mío, y que no caiga sobre ti. Entonces, este hombre cobra un poquito más de valor y va al rebaño y trae los cabritos, y seguramente prepararon el guiso. Él le ayudó a su madre prepararon el vestido, y llegó el tiempo de que este hombre se acercara para recibir la bendición de Isaac. Entonces, lo que no sabía Jacob, lo que no sabía Isaac, lo que no sabía Esaú, lo sabía solamente Rebeca. Porque en esto
del trato de Dios con todos los seres humanos, la mujer nunca ha estado excluida de la presencia del Dios Todopoderoso. Aunque ciertos varones y muchos hombres de Dios no le den importancia a la mujer, como para que la mujer ejerza un privilegio en una congregación o para que sea pastora, en muchas congregaciones de nosotros los cristianos de la iglesia evangélica no se le da mérito a la mujer y no se le permite privilegio a la mujer. Y no estoy hablando de estos asuntos, sino que lo que quiero dejar ver aquí en esta escritura, por si alguno escucha este mensaje, de estos pastores que están cegados y que no le dan privilegio a la mujer. Aquí miramos que Isaac no sabía lo que esta mujer sabía. Esaú, que era el primogénito, no sabía lo que esta mujer sabía. Jacob, que era el llamado a recibir esa bendición, no sabía lo que esta mujer sabía. Pero esta mujer lo sabía simple y sencillamente porque ella personalmente fue a consultar al Señor. Y el Señor le dio una palabra, esta mujer cargaba una palabra. Es por eso que miramos que esta mujer es tan decisiva y tan atrevida cuando le dice a Jacob, su hijo menor: ve y prepáralo y tráemelos. Y si Isaac te maldice, entonces que esa maldición caiga sobre mí y no sobre ti. Entonces miramos la determinación que había en esta mujer al decirle a su hijo que la maldición cayera sobre ella. Pero ¿en qué se respaldaba o en qué se apoyaba esta mujer para que ella se tuviera tan confiada a sí misma, dijera que esa maldición caiga sobre mí? Pero es que lo que estos tres varones escritos en esta historia no sabían es que Rebeca cargaba una palabra de parte de Dios. Antes de que estos dos niños nacieran, Dios le había confesado un misterio tan profundo que no se lo había dicho ni a Isaac, ni al mismo Esaú, ni al mismo Jacob. Es por eso que les digo que delante de la presencia de Dios, la mujer nunca ha quedado excepta, allá, excluida, apartada, como en ciertas congregaciones que usan a la mujer nomás para que esté sentada ahí en la primera fila y no le permiten predicar el evangelio, porque hay gente que ha malinterpretado las escrituras creyendo de que solo nosotros los hombres podemos predicar la palabra de Dios, y se encierran en estos conflictos que la palabra no lo respalda, porque usan pasajes tan limitados para tratar de enseñar a la gente que la mujer no puede ejercer ministerio ni puede predicar la palabra. Pero aquí miramos un conflicto grande, que no era simple y sencillamente donde la mujer juega un papel para predicarse un sermoncito de 20 minutos en una congregación, sino que miramos aquí que de parte de Dios lo que cargaba esta mujer dentro de ella era una palabra que cambiaría el destino de dos países enteros. No era cualquier sermoncito la que esta mujer llamada Rebeca cargaba dentro de ella, sino el destino de dos países, el destino de dos naciones cargaba esta mujer aquí. Y esto no lo sabía ni el patriarca Isaac, sino que lo sabía solamente ella, porque a ella le plació Dios escogerla para que guardara esa palabra hasta llegar el momento del cumplimiento, donde estos dos varones tendrían que venir y acercarse a la presencia de su padre para recibir la bendición. Entonces esta mujer, cuando estos varones crecen, ella calla con el paso de los años la palabra que Jehová le había confesado a ella cuando ella le fue a consultar, cuando tenía el dilema, el conflicto dentro de su vientre. Esta mujer recibe una palabra de Dios, y esto es lo que Jacob no sabía, Isaac no sabía, y el mismo Esaú no sabían, que esta su madre cargaba una palabra de parte de Dios en su espíritu que Dios le había confesado. Entonces esta mujer está resuelta que su hijo Jacob sea bendecido. Y viene esta mujer y le dice a su propia madre. Y los hijos luchaban dentro de ella, porque cuando esta mujer tenía ese conflicto, va y consulta a Dios. Y miren lo que la palabra de Dios le dice. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y le dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El pueblo, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Entonces, cuando esta mujer escuchó la plática que tenían íntimamente Isaac con Esaú, esta mujer se recuerda de esta palabra que Dios le había soltado cuando ella le consultó
por ese problema y por esos pleitos y esos dolores que tenía en su vientre, cómo estos hijos se daban palo dentro de su estómago peleándose, porque uno quería salir primero que el otro y estaban ahí en esa disputa que quién salía primero, y luchaban dentro de sí porque estos hombres venían ya desde adentro peleando la bendición. Desde el vientre de su madre, Jacob había sido elegido por Jehová para que él fuera el primogénito. Pero Esaú, como sabía que él había sido concebido primero en las entrañas de su madre, él reñía con Jacob, le decía: yo soy el primero, y se peleaban dentro del estómago de su madre, hasta llegar al punto de que esa disputa dentro del vientre de su madre la gana Esaú, y Esaú nace primero, pero Jacob venía prendido, dice la palabra, del carcañal de su hermano. Entonces, miramos que todavía cuando ellos salen de adentro, ellos vienen en ese pleito. Y vamos a ver estos conflictos alrededor de toda la escritura por el resto de la vida de estos eternamente y para siempre, lo podemos decir así. Porque este conflicto no paró ahí, este conflicto duró años y todavía siguen en esas disputas. Y en toda la Biblia podemos ver esos contiendas y esos conflictos entre Esaú y Jacob. Entonces, aunque Esaú nace primero, Dios elige a este varón y le dice: y el más fuerte servirá al menor. El primogénito servirá a su hijo, a su hermano menor. Entonces, esta mujer cayó esa palabra que cargaba ahí en su espíritu por muchos años, hasta que se llegara el momento de pelear esa bendición. Se llegó la hora y esta mujer manda y toma 2 cabritos de sus rebaños y los sacrifica y prepara un atuendo para su hijo Jacob, para que este hombre vaya a recibir la bendición de Isaac. Entonces, cuando este Jacob se presenta delante de su padre, la historia dice de que su padre lo acercó a él, aunque detectó que no era, ¿verdad?, la voz de Esaú, sino que era la voz de Jacob. Con todo y eso, estos hombres, este varón llamado Jacob, se logra salir con la de él, y termina Isaac bendiciendo a Jacob. Enseguida de que Jacob salió de la tienda de su padre, llegó Esaú con la comida ya preparada y entre para que su padre le bendiga, pero ya Isaac, dice la escritura, había bendecido a Jacob, su hijo menor. Entonces, cuando ya había tenido ese diálogo Esaú con su padre Isaac, y se da cuenta de que ya perdió la bendición, porque este hombre había perdido ya la primogenitura y ahora perdió la bendición de ser el hijo primero. Este Esaú dice en el capítulo 27, verso 36, dice con gran arrogancia y con gran enojo acerca de la vida de Jacob. Miren lo que dice. Él respondió: bien llamaron su nombre Jacob, que ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no ha guardado bendición para mí? Entonces, ya la bendición había sido dada, hermanos. Ya no había nada que hacer de parte de Isaac sobre la vida de Esaú. Aunque es doloroso ver, ¿verdad?, y aunque nos parezca injusto estas cosas, pero Dios tenía sus multirazones para quitar esa bendición de la primogenitura y quitarle la bendición de su padre a Esaú. Él tenía sus muchas razones por qué él escogió a Jacob. Ahora, Dios reconoce a Jacob como el primogénito. Ustedes saben de que Esaú menospreció la primogenitura, y un día que este hombre no cazó nada, llegó cansado del campo, fatigado, sin presa en su mano, y no pudo comer ese día. Este Jacob, su hermano, estaba preparando un guiso, dice la palabra, de lentejas. Y ahí este Esaú, el hijo primogénito de Isaac y de Rebeca, menospreció el haber nacido primero, y viene y vende la primogenitura. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios. Aunque este Jacob había comprado con un plato de comida la primogenitura de Esaú, su hermano, literalmente desde el vientre de su madre, este Dios Todopoderoso había reconocido a Jacob como el primero. No porque haya comprado con un plato de lenteja la primogenitura, sino que desde el vientre de la madre Dios lo había escogido como el primogénito y lo había señalado para que él fuera bendito, y lo había amado desde el vientre de su madre. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aquí miramos cómo el Señor da testimonio de que él había escogido a Jacob desde el vientre de su madre como el primogénito, antes que su hijo mayor o que su hermano mayor llamado Esaú. En Éxodo capítulo 4, versos 22 y 23, dice la palabra de Dios acerca de la primogenitura. ¿A quién reconoce Dios como primogénito?
Entonces viene en Éxodo, dice la palabra: es mi hijo primogénito. Ya te he dicho que lo dejes ir, que dejes ir a mi hijo, pero para que me sirva, pero no has querido dejarlo ir. Por eso, ahora voy a matar a tu hijo primogénito. Aquí está el Señor Dios Todopoderoso, hablando por medio de los labios del profeta Moisés a Faraón en Egipto. Y cuando se refería a Israel, que había quedado preso y cautivo en las tierras de Egipto, Dios dice: Él es mi primogénito. Y ya te he dicho que lo sueltes para que Él me vaya y me sirva en el desierto, pero no has querido tú dejar en libertad a mi hijo. Y Dios dice aquí en este pasaje bíblico: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo primogénito. Y este verso se está refiriendo no a Esaú, sino a Israel, a Jacob, que había caído preso, cautivo. Todos sus hijos ahora estaban bajo cautiverio en Egipto, pero Dios aquí en este pasaje bíblico lo reconoce como el primogénito. No porque Jacob haya comprado la primogenitura y así haya venido a tomar el lugar primero, sino porque Dios lo había escogido a él como el primero desde el vientre de su madre. Entonces, Jacob nace ya por elección, escogido por Dios. Y aquí miramos conforme a la palabra que Dios había escogido a Jacob. Mire lo que dice la palabra. Romanos capítulo 9, verso 11 y verso 13. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. El verso 13: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Entonces, si vemos conforme a la palabra de Dios, ¿es verdad lo que decía Esaú de que Jacob era un usurpador, que yo lo había suplantado 2 veces? No, sino que aunque Esaú había nacido primero desde el vientre de la madre, Dios había señalado a Jacob para que fuera él el primero. Con el paso de los tiempos, permitió que los medios, por medio de los medios, usando de los medios, Dios pudo transferir la primogenitura, porque Dios ya había amado a Jacob, ya lo había elegido desde el vientre de su madre para que fuera el primero. Y usando de los medios, Jacob termina recibiendo la primogenitura vendida por su hermano Esaú. Pero Esaú pensó de que solo había vendido la primogenitura, pero al menospreciarla él, Dios desde el principio sabía de que Esaú iba a menospreciar el haber nacido primero. Entonces vino como Dios en su sabiduría, en su omnisciencia, sabía todo el destino y el rumbo, los destinos y el camino que estos 2 varones iban a escoger en sus vidas. Entonces Dios miró que Jacob iba a amarlo, que iba a andar con él todos los días de su vida. Entonces Dios se decide por amar a Jacob desde el vientre de su madre, porque Dios sabía que Jacob iba a ser un tremendo siervo y de que él iba a andar en la palabra. Pero en diferencia de Esaú, Dios sabía que Esaú iba a tomar mujeres de tierra que Jehová aborrecía, y iba a ser fastidio esta su nuera para sus padres. Y miró Dios toda la historia de Esaú y no le pareció. También miró que Esaú iba a perseguir a su hermano Jacob y le iba a causar varios conflictos por el resto de la vida de estos 2 muchachos. Entonces Dios en su sabiduría, hermanos, termina escogiendo a Jacob. Y aquí, conforme a la palabra en Romanos, aunque el Génesis no nos cuenta esta historia y no nos relata este pasaje bíblico, pero Dios, por medio de la sabiduría, le da al apóstol Pablo esta revelación de esa historia, de esos 2 conflictos. Y Pablo termina diciendo de que Dios había escogido a Jacob, lo había elegido desde el vientre de su madre para que fuera el primogénito en lugar de su hermano Esaú. Entonces, aquí miramos nosotros lo importante de cargar una palabra de parte de Dios. Si tú tienes una palabra de parte de Dios, aférrate. Así como Rebeca se aferró a esa palabra que Dios le había soltado desde que ella consultó a Jehová y cargaba a estos 2 muchachos en su vientre. Ella cargaba una palabra que solamente ella sabía. Si tú cargas una palabra de parte de Jehová, si Dios te ha prometido algo o te ha profetizado algo por medio de algún siervo o por medio de un profeta, entonces tú aférrate a esa palabra, hermano y hermana, y no sueltes esta palabra, porque esta mujer fue paciente, dice la Biblia, hasta que llegó el momento donde Isaac tenía que dar la bendición, y ella hace todo lo que tenía que hacer para que Jacob, su hijo, recibiera esa bendición.
Fue tanto el atrevimiento de esta mujer que se atreve a decir que la maldición caiga sobre mí. Pero yo pienso que Jacob se sorprendió tanto cuando ella le dijo eso, pero porque Jacob no sabía que su madre cargaba una palabra que desde el vientre de su madre, de ellos estaban pequeñitos ahí, en su interior Dios le había soltado a ella y estos varones no la sabían. Entonces, aquí miramos nosotros varios aspectos en esta historia. Lo que es cargar una palabra de parte de Jehová y lo que es cómo Dios usa a una mujer para incubar tremenda palabra, tremenda revelación para que marcara la diferencia entre estos dos niños, entre estos dos varones delante de la presencia de Dios. Aquí miramos que Dios le confió este secreto a esta mujer. Aunque muchos hombres, como les dije en esta predicación, no le dan privilegio a las mujeres y han desechado el ministerio de las mujeres porque ellos creen que solamente ellos fueron llamados a predicar el evangelio. Pero a mí las escrituras me dicen que hay pasajes muy importantísimos en la palabra de Dios donde son las mujeres donde desempeñaron este papel y no fueron los varones. Entonces, delante de la presencia de Dios, como dijo Pablo, no existe hombre ni existe mujer, sino uno solamente en Cristo. Entonces, para estas personas que todavía no aceptan el ministerio de las mujeres, enséñense conforme a la palabra de Dios y que Dios les dé sabiduría y revelación de este evangelio para que ustedes puedan entender de que las mujeres fueron llamadas a ministrar a Dios, así como nosotros los varones. Aquí esta enseñanza nos da y nos deja bien en claro cómo esta mujer cargaba una palabra que ni siquiera nuestro patriarca Isaac sabía, sino que solamente él la sabía porque a Dios le plació dársela a esta mujer. Entonces, esta mujer usó de astucia para que su hijo Jacob el menor, que ya había sido elegido por Jehová desde que estaba en el vientre de su madre, recibiera la bendición. Y Dios también le transfirió la primogenitura. Y vemos aquí al Señor reconociendo a Jacob como el primero, diciéndole a Faraón: ya te dije que sueltes a mi primogénito. Entonces, delante de la presencia de Dios, Jacob es reconocido como el primogénito y también recibió la bendición. Y también le aconteció todo lo que Dios había dicho, se cumplió en la vida de este varón. Entonces miramos la importancia de cargar una palabra de Jehová en nuestras vidas. Y si nosotros le ponemos fe y nos aferramos a esa palabra de parte de Dios se va a cumplir en nuestras vidas y en nuestra familia y en nuestros hijos. Esta es la palabra del Señor que yo quería compartir con cada uno de ustedes, hermanos, iglesia de Cristo. Si esta palabra tú no la conocías a detalle y te ha sido de bendición y de edificación para ti y para toda tu familia, entonces comparte este enlace con todos tus contactos y suscríbete a mi canal y déjanos ahí tu apoyo, suscribiéndote a mi canal y déjanos ahí tu comentario que amablemente tu servidor te va a contestar ahí, ¿verdad? Tus peticiones o cualquier, ¿verdad?, comentario que tú hagas en este canal de YouTube. Amablemente nosotros te estaremos respondiendo tus inquietudes con respecto a este mensaje. Que la paz de Dios sea sobre su vida y sea sobre toda su familia. Este es su servidor Lester López desde Dallas, Texas, Estados Unidos, ministrando el evangelio de la gracia para todas las naciones. Que la paz de Dios les acompañe, hermanos en Cristo. Y si es la voluntad de Dios, nos veremos el próximo fin de semana para predicar el evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús se les bendice. Amén y amén.